de agua en crudo, dictada por la magíster María Rodríguez. Ella es ingeniera graduada en la Universidad Central de Venezuela, posee una maestría en Ingeniería Química también en la Universidad de Venezuela. Actualmente realiza sus estudios de doctorado en Ciencias de la Ingeniería entre la UCB y la Universidad de Carabobo. Es docente en la Escuela de Ingeniería Química en la UCB y la UNIMED, coordinadora de los laboratorios de combustibles y lubricantes en la UNIMED, separaciones mecánicas UCB y jefe del laboratorio de operaciones unitarias de la UCB. Es tutora de más de 30 trabajos de grado y desarrollan su línea de investigación en fluidos multifásicos. En particular aborda la desestabilización de emulsiones de agua en aceite a partir de técnicas novedosas. Participó en múltiples congresos nacionales e internacionales, como el CPE, Tercer Congreso Suramericano de Petróleo y Gas, ABPG, la 21 Convención Internacional del Gas, el 17º Congreso Interamericano y Colombiano de Ingeniería Química, en el 9º Congreso Europeo de Ingeniería Química, entre otros. Antes de comenzar con la conferencia, le recordamos apagar sus micrófonos y cámaras. La ronda de preguntas y respuestas se realizará al final de la ponencia y puede participar mediante el chat o levantando la mano para intervenir mediante el micrófono. Esperamos que disfruten la conferencia. Ahora le cedemos la palabra a nuestra invitada. Doctora, voy a dejar de compartir mi pantalla para que empiece usted con su presentación. Gracias, Armando. Buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a este ciclo de conferencias. Muchas gracias al capítulo estudiantil de la APG, de la UCB, a la ABPG también, Grupo de Profesionales, Jóvenes Profesionales de Venezuela, del Instituto de Ciencias de la Tierra, a la Asociación de Geoquímicos de la Facultad de Ciencias de la UCB, por esta cordial invitación. Como Armando comentó, les quiero conversar un poco acerca de la intensificación de procesos en la desestabilización de emulsiones de agua en crudo. El contenido de esta conversación va a involucrar hablar un poco de emulsiones, hablar acerca de la desestabilización de emulsiones y, por último, por qué intensificación de procesos en la desestabilización de emulsiones de agua en crudo. Parte de lo que vamos a presentar acá se ha desarrollado en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Ingeniería Química, y otra parte en el Laboratorio de Combustibles y Lubricantes de la Universidad Metropolitana. Empecemos entonces conversando acerca de qué es una emulsión. Una emulsión no es más que una mezcla de dos fases que son miscibles y por ello pues no hay una mezcla homogénea entre ellos. Sin embargo, bueno, ese sistema, por sus características, tiende a ser un sistema termodinámicamente inestable. La diferencia, o lo que hace que esos sistemas sean parcialmente estabilizados, son los surfactantes, los cuales tienden a alojarse en pues, la interfase de la fase dispersa. En la imagen vemos una especie de cielo estrellado, que son las emulsiones de agua en crudo, con las que vamos a trabajar. Parte importante de esto es que, bueno, ese sistema se genera a partir de una agitación y es la que genera pues, esa gran cantidad de área de contacto entre las dos fases y pues lo que hace que ese sistema sea pues, inestable. Estas emulsiones se clasifican de diferentes formas. Una de las más empleadas es en función de la relación de fases. Se pueden tener emulsiones de aceite en agua o emulsiones de agua en aceite.
que son con las que vamos a trabajar. Pero también existen sistemas fascinantes como son las emulsiones múltiples, donde se puede tener una solución acuosa dispersa en una fase oleosa que está inmersa en una fase acuosa. Normalmente este tipo de sistemas pues, se usan en farmacia para compuestos de acción prolongada, ¿no? También se pueden clasificar en función del tamaño de las gotas. Hay sistemas de emulsiones que tienen un tamaño más pequeño que otro y en función de su tamaño pues también se pueden clasificar. Hemos comentado que dentro de este sistema hay un protagonista que son los surfactantes. Y bueno, la literatura los reseña como pues, una molécula que tiene la particularidad de tener una parte polar y una cola que es una no polar o hidrofóbico. Esta es como la manera más sencilla de representarlos para ayudarnos a entender cómo puede ser su comportamiento. Un ejemplo de este tipo de surfactantes es el estearato de sodio, que fíjense, es una molécula muy parecida a la representación y tiene pues su cabeza polar y su cadena hidrofóbica. Estos surfactantes tienen dos características que son importantes de entender para poder ver cómo es su comportamiento en las emulsiones. Una de ellas es que se absorben en la superficie. Fíjense, en este caso, imaginemos que tenemos, tal cual como está aquí, un beaker con agua. Bueno, en realidad es agua y un poco de tierra. Y el surfactante va a tender siempre a buscar el estado de mínima energía, a ubicarse en la posición donde se siente más cómodo. Dado que tiene una parte polar, pues la parte polar va a estar hacia el agua, pero pues la cadena que es hidrofóbica va a tender a estar en contacto con el aire, que sería pues, el compuesto no polar. Cuando ellos saturan esa superficie, pues ellos intentan agregarse. En este caso, la figura lo que representa es pues, que el surfactante también tiene afinidad en la parte lipofílica, quizás con el sucio que está aquí en el fondo, con la grasa, si pudiese ser un sucio que está ahí al fondo. Y fíjense cómo tienden a rodear esa partícula de sucio por su afinidad. Entonces, ellos tienen dos características importantes que son la absorción y la agregación. Todo esto buscando estar en un sistema de menor energía. Es fascinante ver cómo imaginarnos cómo se rearreglan si fuesen así de ordenaditos y de bellos todos los surfactantes en una emulsión de agua, de aceite en agua, donde pues la fase dispersa es el aceite y por ende las bolitas lipofílicas están hacia la parte de aceite, y en el caso de una emulsión inversa, pues lo que está en contacto con la gota serían las cabezas polares o hidrofílicas. Una característica importante que tienen los surfactantes es la concentración micelar crítica, y es justamente el punto donde ya no hay más espacio en una superficie para ellos absorberse y empiezan a formarse las micelas. Una manera de identificar esa concentración micelar crítica, que bueno, dista un poco de ser tan hermosa como se ve aquí en la gráfica, es a partir de la tensión superficial. En una solución acuosa se va pues agregando el surfactante y vamos viendo cómo poco a poco va disminuyendo la tensión superficial hasta obtener un punto donde se mantiene constante. A partir de allí, pues sabemos que está presente la formación de las micelas, que no son más que, bueno, estos agregados de los surfactantes.
Si nosotros contamos con una fase oleosa, y bueno, por supuesto tiene el surfactante, y ahora tenemos nuestra gotita de agua, que es la que está emulsionada en el crudo, entonces, bueno, esos surfactantes van a tender a buscar su mínima energía, y en esa búsqueda pues se van a alojar en la interfase y nos van a crear como una película, una costra en cada una de estas gotas, lo cual estabiliza la emulsión. Hay un concepto que nos ayuda a identificar cuál es la afinidad que pueden tener los distintos surfactantes, y es el balance hidrofílico-lipofílico. ¿Qué es lo que nos indica ese HLB? Pues nos indica que cuando su valor es bajo, pues la afinidad del surfactante es hacia la fase aceitosa. Cuando es alto, su afinidad más bien es hacia el agua. Y bueno, cuando es un valor alrededor de 10, no tiene pues una afinidad como que muy definida. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, porque si el caso fuera de que se quiere emulsionar, si yo quisiese hacer las emulsiones de agua en crudo, pues usaría un HLB bajo. Y por el contrario, si quisiera hacer una emulsión de aceite en agua, debería usar HLBs un poco más altos. Esto es un valor empírico, pues, que se obtiene de forma experimental. Seguimos hablando de los surfactantes y resulta que, bueno, ya hemos dicho que tiene una parte polar y una parte apolar. Y en función de cómo sea ese grupo polar, pues los podemos clasificar en iónicos, bien sea catiónico o aniónico, pero también hay unos que tienen no tienen carga y son conocidos como los surfactantes no iónicos. También hay unos surfactantes interesantísimos que son los anfotéricos, los cuales cambian ante cambios en el pH del medio. Ejemplos de estos surfactantes iónicos, bueno, teníamos aquí un catiónico que tiene también esa forma ideal, ¿no?, de la molécula del surfactante, con su cabeza polar, es el cloruro de hidroxiletil laurilamonio, y uno aniónico, pues muy conocido por todos nosotros, que es el dodecilsulfato de sodio. Si ahora nos vamos a hablar un poco del crudo, los constituyentes o los grupos constituyentes básicos que tiene el crudo los podemos dividir en saturados, aromáticos, resinas y afaltenos, donde hay dos grupos, que son las resinas y los afaltenos, que tienden a actuar como surfactantes naturales frente a las emulsiones. Aunque los afaltenos y las resinas, como podemos apreciar claramente acá, no tienen esa forma hermosa del surfactante con su cabeza polar y su cola apolar, ellos tienen compuestos como oxígeno, en este caso, que tienen una cierta carga, y esa carga le confiere esa polaridad. Lo mismo ocurre con las resinas, y bueno, es un poco más sencillo de ver quizás con los ácidos carboxílicos, en particular los ácidos nasténicos, al igual que con las porfirinas, las cuales son unas moléculas bastante complejas, pero que también pues tienden a tener pues carga, y eso le confiere esa capacidad de ser un agente interfacial. Este estudio me parece fascinante, el estudio que hizo Wu, donde ellos en un microscopio
una solución acuosa, simplemente inyectaron una gota de crudo. Y después de un cierto tiempo, fíjense, buscando justamente la afinidad en la interfase, se fueron arreglando pues aquellos compuestos con actividad interfacial y pues se fueron absorbiendo en la interfase, generando inicialmente una capa y hasta bicapas. Luego de un tiempo, ellos retiran ese bitumen y se consiguen, fíjense, da la impresión de que fuera un globo que ha sido, se le ha sacado el aire. Entonces es interesantísimo, es fascinante este trabajo porque nos muestra la rigidez que puede llegar a tener esa película interfacial que pues se genera en las emulsiones. Hay un trabajo también del profesor Sócrates Acevedo, donde, fíjense, nos indica cómo va variando la tensión interfacial a medida que se van agregando asfaltenos o ácidos de un crudo extrapesado. Entonces, es evidente que ambos tienen una actividad interfacial. Pero bueno, ojalá el cuento fuera que solamente son los surfactantes los que están presentes en ese tipo de sistemas. Resulta que también podemos conseguir partículas de sólido, podemos conseguir polímeros. Y la realidad, como la indica Salaguer, es que la gota de agua está rodeada de sólidos y de sustancias que pues, la estabilizan. Pero no solo son esas las características que pueden ayudar a estabilizar una emulsión. Aquí listamos algunas de ellas. Pues la relación de fases que hay entre la cantidad de crudo y la cantidad de agua presente, pues también tiene su relevancia importante en la estabilidad. Ahí, pues la gente de la ULA ha realizado unos mapas de formulación donde nos indican las diferentes, cómo se pueden, cómo se cambian estas proporciones de las fases, o sea, cómo puedo yo invertir una emulsión en función de ir cambiando, bien sea la fase oleosa o la fase acuosa. La temperatura, pues por supuesto, es una variable importante a la hora de hablar de la estabilidad, sobre todo si estamos trabajando con un crudo pesado o un crudo extrapesado, donde empieza a ser relevante la viscosidad. Si trabajamos a temperaturas elevadas, pues podemos tener una menor viscosidad y también esa película interfacial pues, ante las temperaturas también tiende a debilitarse. El contenido de sal genera un efecto interesante porque la sal en solución acuosa se disocia y entonces esos iones tienden a apantallar las cargas que puedan tener los surfactantes y bueno, eso tiene un efecto particular. La tensión interfacial, como hemos visto, si mi sistema tiene una baja tensión interfacial, está cómodo y eso es lo que hace pues, el efecto del surfactante. El tamaño de la gota también es importante porque, a ver, en esta imagen que tenemos acá de una emulsión, si las gotas fueran grandes, pues la estabilidad es baja, pero si tenemos gotas pequeñitas, la estabilidad de esa emulsión tiende a ser alta. El tipo de crudo pues, es importante, pues no es lo mismo trabajar con una emulsión de un crudo liviano, que es más fácil de romper que la de un crudo pesado. Y el envejecimiento justamente tiene que ver con el tiempo que le damos al surfactante para que llegue y se aloje en la interfaz. Entonces, mientras más rápido se pueda romper la emulsión, pues menos tiempo le damos a que pues, se dé el tema del envejecimiento.
Pero a ver, ¿cómo se forman esas emulsiones de agua en crudo? Pues ellas vienen desde el mismo proceso de la extracción del crudo del yacimiento. Inicialmente, cuando se empieza pues, la explotación del yacimiento, pues no hay presencia de agua. Uno debe cumplir con un contenido de agua y sedimentos. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, pues nos vamos encontrando con que se empieza a producir una cantidad de agua importante, llegando entonces ya a denominarse tipos de campos maduros. También otra manera de obtener esas emulsiones en el crudo que se produce es cuando pues, se tiene un esquema de producción donde hay un pozo inyector y hay un pozo productor, donde normalmente lo que se inyecta es vapor de agua. Entonces ese vapor de agua se inyecta con el fin de pues, ir dándole temperatura al crudo que está en el yacimiento y pueda disminuir su viscosidad y movilizarse. Entonces, inicialmente, pues, se obtiene únicamente el petróleo, pero a medida que, fíjense que va transcurriendo la producción del pozo, llega un momento en que pues, se empieza a producir crudo y agua hasta que solo se produce agua. Por ende, desde el propio momento en que estamos produciendo, generamos las emulsiones. Hay estrategias donde se inyectan demulsificantes para poder, ya cuando el crudo llegue a superficie, en los primeros equipos de separación, se puedan pues, romper esas emulsiones. Entonces, bueno, tenemos como que los ingredientes perfectos. Tenemos el crudo, que sería la fase oleosa, tenemos el agua, tenemos sólidos y surfactantes y adicionalmente la agitación que viene propia del proceso de producción. Esas emulsiones nos generan graves problemas a la industria. El principal problema es que se obtiene un crudo fuera de especificación y eso pues disminuye el precio de venta. Lo otro es que la presencia de agua en el crudo genera pues problemas de corrosión e incrustación en las tuberías y eso pues disminuye adicionalmente el área de contacto que debería de haber a la hora de, por ejemplo, trabajar con un equipo de transferencia de calor. Y uno de los problemas que es vital atacar es el tema de la viscosidad, sobre todo nosotros que tenemos una alta producción de crudos pesados y extra pesados, o, bueno, donde la viscosidad de ese crudo, si tenemos agua incorporada, pues aumenta. Ahora bien, hay varios mecanismos que permiten la desestabilización de las emulsiones. Tenemos la sedimentación, donde, pues, en el caso de las emulsiones de agua en crudo, las goticas de agua caerían. Para que esto pueda llevarse a cabo, la viscosidad de la fase oleosa debería ser baja. También tenemos el caso contrario, donde tendríamos la emulsión de aceite en agua, donde la parte aceitosa sobrenada en esta mezcla. Otros fenómenos es la inversión de fases. Esto es un fenómeno fascinante donde, por ejemplo, cuando se utiliza un surfactante no iónico, con un cambio de temperatura uno puede lograr esta inversión. Y muchas veces después de la inversión esa emulsión es mucho más estable. Sin embargo, pues el que nos interesa abordar es el tema de la coalescencia, porque en el crudo lo que nos interesa es poder separar esas dos fases.
Aquí quizás en la imagen no es la más adecuada porque más bien estoy separando una poca cantidad de aceite. En nuestro caso tenemos, lo que queremos es separar una poca cantidad de agua que quedaría en el fondo. Para lograr esto, ¿qué es lo que buscamos? Incrementar el tamaño de las gotas para que, apoyados en pues, la ley de Stokes, logremos tener una velocidad de sedimentación lo suficientemente alta para poderlo separar. Sin embargo, veamos que pues esta ecuación de la ley de Stokes depende, en principio, del diámetro de las gotas, y por eso lo importante en aumentar su tamaño. También depende de la viscosidad y de la diferencia de densidades. Entonces, es importante no perder de vista esas propiedades. Entonces, nosotros buscamos desestabilizar emulsiones. Y si las gotas de verdad estuvieran así desnuditas, la cosa no fuera complicada. Pero como ya hemos visto, ellas están rodeadas de sólidos surfactantes. ¿Ok? Entonces hay que buscar algo que me ayude a poder de alguna manera encontrar que las dos gotas puedan unirse, y para que las dos gotas puedan unirse tiene que haber un área desprovista de estos elementos que están formando esa película interfacial. Hay muchos, bueno, hay varios mecanismos o métodos, técnicas que nos ayudan a lograr esto. Tenemos los métodos mecánicos. Imaginemos que en casa tenemos agua y aceite, las mezclamos, las dejamos en reposo y con el tiempo van a separar. El detalle de los procesos mecánicos es que, como vemos, requieren de tiempo. Luego están los térmicos. Acabamos de ver que una de las variables importantes es la temperatura, porque habíamos dicho que si aumentamos la temperatura, tumbamos la viscosidad y la diferencia de las densidades también se hace importante, y por ende podemos separar la emulsión de mejor forma. El tratamiento químico es así como la dieta perfecta, porque es el elemento que trabaja de forma más rápida. El detalle, la técnica que trabaja de forma más rápida. El detalle del tratamiento químico es que tiene que ser como particular, a ver, eso es así como que no la medicina le sienta igual a todos. Entonces hay que hacer, pues ver cuál es realmente el demulsificante que se debe de emplear. Y tenemos el tratamiento eléctrico, que consiste, pues, como su nombre lo indica, en aplicar un campo eléctrico para poder hacer ese efecto que vimos anteriormente de tratar de acercar las gotas. Sin embargo, pues, trabajar estos procesos de forma separada no funciona. La industria normalmente los trabaja de forma combinada, bien sea mecánico y térmico, mecánico, térmico y químico, o pues todos. ¿Eso va a depender de qué? Bueno, del tipo de crudo con el que se esté trabajando y por supuesto de la disponibilidad de recursos con las que pues contemos para pues lograr esa separación eficiente. Sin embargo, nosotros hoy nos vamos a enfocar en lo que es el tratamiento mecánico y lo que es el tratamiento eléctrico. Esto es el interior de un tanque de separación electrostática, donde lo que apreciamos acá son dos rejillas donde se aplica la corriente o el diferencial de potencial, y lo que vemos en esta parte es el distribuidor de flujo. Normalmente las condiciones de operación están en el orden de 130 grados centígrados y alrededor de 10 a 13 bar. La cantidad de corriente o diferencia de potencial que se aplica es de 0,4 kilovoltios por centímetro, normalmente de corriente alterna. Y el tipo de crudo que se trata es un crudo que viene diluido,
por aquello de que tiene que tener baja viscosidad para poderse llevar a cabo el encuentro entre las gotas. Este es un esquema, vamos a borrar aquí. Esto es un esquema de pues, cómo son esos equipos, donde tiene pues, los electrodos, su transformador, un colchón de agua, que es donde el agua se va separando. Muy bien. ¿Cómo funciona ese campo eléctrico en el separador? Bueno, imaginemos que tenemos ahí nuestra emulsión, se le aplica el campo eléctrico, en este caso estamos aplicando de corriente directa. El agua tiene la particularidad de que tiene un dipolo, entonces ante ese campo eléctrico, ese dipolo se activa y pues origina que la parte positiva de una gota se consiga con la negativa y logre lo que queremos, que es la coalescencia y por ende el incremento en el tamaño de las gotas. En el laboratorio de separaciones mecánicas de la Universidad Central empezamos tratando de ver los fenómenos eléctricos a nivel de microscopio, en una celda de observación. Aquí hay un electrodo, aquí hay otro electrodo, y estimamos que el volumen de una gota era alrededor de 2,25 milímetros cúbicos. Luego hicimos un primer escalamiento a una celda un poco mayor, pero el inconveniente de estas celdas pues, es que trabajaban en forma batch, y a nivel industrial se trabaja de forma continua. Entonces se diseñaron estas celditas para trabajar de forma continua y de paso pues evaluar diferentes tipos de campo, porque nos preguntábamos, bueno, cómo serían pues esos tratamientos tanto con un campo homogéneo como con un campo no homogéneo. ¿Qué vimos nosotros en esas pruebas en el microscopio? No me deja, veamos, disculpen. Vamos a ver. No quiero nada de esto. No. Ajá, disculpen. Muy bien, estamos en el microscopio y estamos tratando de ver lo que ocurre. Miren qué espectáculo al aplicar el campo eléctrico, cómo se unen las gotas y generan la coalescencia. Entonces, ¿qué resultados fuimos encontrando? Que cuando trabajábamos con la celda plana, donde el campo es homogéneo, lográbamos separación de fases. Mientras que cuando trabajábamos con la celda cilíndrica, donde el campo es no homogéneo, no logramos ver esta separación de fases. Sin embargo, estábamos claros de que algo debió haber hecho el campo eléctrico y por eso nos apoyamos en las curvas de distribución acumulada de las gotas. Y creamos en la línea de investigación lo que para nosotros es el factor de desestabilización. Ese factor de desestabilización, fíjense, ha sufrido transformaciones a lo largo del tiempo, cada vez lo vamos afinando un poco más en función de la experiencia, pero a fin de cuentas lo que hace es relacionar en esta primera etapa de su vida la cantidad de gotas presentes en la emulsión a partir de un cierto tamaño de gotas después de aplicado el campo eléctrico entre la cantidad de gotas de ese mismo cierto tamaño, pero respecto a la muestra original. Lo que se busca es que esa distribución de tamaño de gotas aumente, porque lo que nos está diciendo que pues hay un incremento en el tamaño de las gotas. Ese factor de desestabilización
tiene o debería de tener 3 valores. Si es igual a 1, quiere decir que esta curva final es igual a la inicial y por lo tanto no hubo cambio. Si es menor a 1, quiere decir que esta curva final está detrás de la curva original y me está indicando que más bien las gotas son pequeñas, por lo tanto estabilizamos la emulsión, pero lo que buscamos es que más bien ese factor de desestabilización sea mayor a 1, que es el caso que se está presentando acá. Como les comentaba, el factor de desestabilización ha ido sufriendo transformaciones y el último cambio es del 2019, donde pues ya no lo trabajamos de forma puntual, sino que tratamos de considerar la variación de todos los tamaños de gota. ¿Y qué tiene que ver esto con la intensificación de procesos? Bueno, un concepto de la intensificación dice que es el desarrollo de tecnologías innovadoras orientadas a la mejora de la calidad de producto con equipos de menor tamaño, tecnologías limpias y eficientes energéticamente, tratando de no producir residuos y con un mínimo consumo energético. Eso es así como el novio ideal. Sin embargo, aplicado a el problema que estamos abordando, que es de las emulsiones, también se le puede dar esa connotación a cuando se tienen dos procesos que por separado tienen una cierta eficiencia y que al unirlos, su eficiencia se ve incrementada. Y eso fue lo que soporta lo que vamos a hacer a continuación. Decidimos trabajar con el campo eléctrico y anexarle o incluirle un medio coalescedor. ¿Con qué idea estamos haciendo esto? Con la idea de no usar los demulsificantes y disminuir los costos operativos. ¿Y por qué medios coalescedores? Fíjense, un medio coalescedor no es más que un sólido que tiene una cierta mojabilidad. En la imagen podemos ver en un lado un vidrio, portaobjeto, con una gota de agua totalmente, bueno, muy esparcida, y del otro lado un pedacito de plástico donde está la gota hermosamente contraída. Entonces, eso es la mojabilidad, es la capacidad que tiene una superficie de poder ser mojada o no por una sustancia. Nos apoyamos en esto junto con el campo eléctrico para pues, ver su efecto en la desestabilización de las emulsiones. Se probaron diferentes medios, tanto de forma de lecho fijo como de lecho fluidizado, tratando pues de, al tener las gotas polarizadas, ellas encontraran un espacio donde poder reunirse, que a fin de cuentas es lo que estamos buscando, poder incrementar el tamaño de la gota para que pueda separarse con mayor facilidad. Encontramos resultados interesantes donde al hacer la sinergia del campo eléctrico y el medio coalescedor, en el caso de el medio fluidizado, considerándolo como fluidizado, tenemos inicialmente la muestra original. Esta sería el resultado que se obtiene con solo el campo eléctrico, y al aplicarle el medio coalescedor fluidizado, pues estamos obteniendo un incremento interesante. El detalle es que mantener esa suspensión para el tamaño de sólido que se consideró, pues no fue tarea fácil. Y a nivel industrial es poco probable trabajarlo de esa forma. Sin embargo, bueno, quisimos ver el efecto a nivel de microscopio y para ello se utilizaron partículas tanto hidrofílicas como hidrofóbicas
y se aplicó campo eléctrico en esa celda de observación y pues se obtuvieron resultados interesantes. Fíjense, pues, vuelve a ser nuestra muestra original, esta con un medio hidrofóbico y esta con un medio hidrofílico. Interesante que ambos medios nos dan un cierto grado de desestabilización. Tratando de dar una solución a la industria, algo que de verdad fuera aplicable, no solo funcionar a nivel de laboratorio, se pensó en ver, bueno, y si se coloca más bien un elemento donde la caída de presión no sea tan elevada como la que se vio en el lecho fijo. Y bueno, se probó con diferentes estructuras como las que se ven acá. Se obtuvieron también resultados interesantes a nivel de la celda continua de placas planas. Aquí se pueden observar pues, cuál fue ese cambio en el tamaño de las gotas. Sin embargo, pues ya con este conocimiento o el manejo de algunas cosas en las emulsiones, decidimos ir a un nuevo escalamiento y hacer un sistema en continuo ya a escala de laboratorio. Entonces, inicialmente se hizo un separador mecánico. Este separador mecánico se le incluyeron medios coalescedores y de igual forma, ese mismo separador, o sea, esa misma carcasa, se le pueden incluir los electrodos y trabaja como un separador electrostático. Entonces, todas esas pruebas que se realizaron en las celditas pequeñas, pues ahora estamos llevándolas a cabo en este equipo a escala del laboratorio. Fíjense, este es el tubo distribuidor de crudo y es un espectáculo pues ver las goticas cuando van ascendiendo, que entran a un colchón de agua. Hemos evaluado entre algunas de las variables el área de los electrodos y hemos visto que tienen una influencia importante, alrededor del 33% cuando se hace un cambio en el tamaño de los electrodos. El cambio del voltaje también tiene un cambio importante, una contribución más o menos del 19%, y el medio coalescedor que también se incluye ahora dentro de estos electrodos, hasta ahora nos ha dado unos resultados de un incremento del 6%. Al final, lo que hemos aprendido es que ciertamente esa sinergia entre el campo eléctrico y el medio coalescedor nos permite mejorar la desestabilización de las emulsiones de agua en crudo, lo que puede disminuir el costo de operación al eliminar el demulsificante. Estos trabajos, bueno, se han llevado a cabo, como les comenté anteriormente, tanto en la UCB como en la UNIMED, y pues se listan todos los que de alguna manera han formado parte de esta historia. Y bueno, como siempre, uno nunca trabaja solo, uno siempre trabaja con el apoyo pues, de mucha gente. En particular está el laboratorio de máquinas eléctricas de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la UCB. La Escuela de Física también ha tenido un apoyo importante para la parte del campo eléctrico, y el Laboratorio de Petróleo, Hidrocarburos y Derivados de la Universidad de Carabobo. Pues por su atención, muchísimas gracias. Quedo atenta a sus dudas e inquietudes. Muchas gracias, profesora, por su ponencia. A continuación, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Recuerde que pueden preguntar por el chat o levantar la mano para realizar su pregunta por micrófono. Profesora, la profesora Liliana nos encomendó informarle que la disculpara porque a mitad de ponencia se tuvo que retirar porque tenía otra reunión, para que esté atenta. Gracias, Armando.
Profesora Saquiela Ríos le comenta en el chat, está maravillosa la charla, saludos desde Chile. Juan Pereira le comenta, excelente presentación María, saludos desde el Laboratorio de Petróleo, Hidrocarburos y Derivados de la Universidad de Carabobo. Jean-Louis Guzmán le comenta, excelente presentación, muchísimas gracias, saludos. Cuénteme, ¿alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta? Creo que todo quedó muy claro, Armando. Se le fue el audio al presentador, están colocando preguntas en el chat. Ay, gracias, gracias, Aquela. Saludos, profe. Un pequeño inconveniente técnico. Ya volví. Sí, sí. Aquela pregunta, con el centro, ¿las realizaron a UC o en la UNIMED? Ya va, espérate, déjame leer. Sí, a ver, las pruebas con la celda pequeñitas se han hecho tanto en la UCB como en la UNIMED. En la UCB se evaluaron algunas variables y la UNIMED vino a complementar algunas variables que no se habían evaluado con esas celdas pequeñas, o sea, las celdas continuas. Sin embargo, el equipo grande a nivel de laboratorio es en la UCB. A ver, hay manera de separar y aislar surfactantes de las emulsiones. Bueno, si te hablo de los asfaltenos, sí, ellos se pueden separar de las emulsiones. O, bueno, se pueden separar del crudo. Pero Juan te puede ayudar más con esa parte, te cuento. De separar los surfactantes de las emulsiones. ¿Sí? Y Juan justamente pregunta qué tipo de material recomienda para los medios coalescedores. Al igual que los demulsificantes, pues deberían de tender a ser hidrofílicos. Oye, profa Milena, gracias por acompañarme. Fíjense, al separador hay todavía que quizás afinarlo, porque no es fácil ese escalamiento, ¿no? Aun cuando, fíjese, a nivel de laboratorio, en las celditas pequeñas, pues chévere, son muchas las cosas que se pueden hacer, pero no dan como una respuesta a la problemática industrial. Entonces, esa fue la idea de hacer ese equipo que fuera ya un poco más real, pero pues eso es como los hijos, ¿sabes? Cuando los hijos son pequeños, los problemas son pequeños. Cuando los hijos son grandes, los problemas son más grandes. Entonces lo mismo pasa con los equipos de laboratorio. El equipo es más grande, entonces las dificultades los detalles que hay que tener en cuenta son mayores y por eso el apoyo con la gente de física y de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Pero todavía hay muchos detalles desde el punto de vista eléctrico que hay que afinar. Yo sueño con que sea un equipo donde se puedan probar, por ejemplo, demulsificantes de la industria, hacer pruebas de ajustes de campo, incluirles los medios coalescedores y darles a entender a la industria que mira, eso puede funcionar y te puede ayudar. Pero bueno, sí, como le digo, es aquí soñando un poquito en voz alta. Gracias.
Hola, profesora. Disculpe que tuvimos una pequeña falla técnica. Ahorita vamos a No te dar preocupes, 2 minutos. Armando. No, ahorita vamos a dar 2 minutos o 3 minutos para que si alguien tiene otra pregunta la realice y después pasamos a dar el reconocimiento. Sí, gracias. Bueno, yo quiero agradecerles a todos ustedes por haberse tomado el tiempo y acompañarnos hoy acá. Y bueno, gracias. Gracias a usted, profesora, por compartir su conocimiento con nosotros. Bueno, como no hay más preguntas, vamos a proceder a la entrega del reconocimiento. Los organizadores de este evento queremos otorgarle un reconocimiento a la magíster, dice que se cambie la lámina, un momentico. Ajá. Los organizadores de este evento queremos otorgarle un reconocimiento a María Rodríguez por su valiosa participación como ponente en el evento de ciclo de conferencias Geoquímica y Ambiente, doctora Liliana López, Caracas, Venezuela, por su ponencia Intensificación de procesos en la desestabilización de emulsiones de agua en crudo. Para culminar, queremos informarles que mañana tendremos la próxima conferencia titulada Aplicación de biomarcadores en la identificación de derrames de hidrocarburos, por la doctora Liliana López, a las 10 de la mañana, hora de Venezuela. También queremos invitarlos a inscribirse en el curso Contaminación por los plásticos y microplásticos, ofrecido por el Instituto de Ciencias de la Tierra y acreditado por la Universidad Central de Venezuela. Este curso será dictado por la doctora Adriana Gamboa. Con esto podemos dar culminada la conferencia de hoy. Gracias a todos por su participación y especialmente a la profesora por su ponencia. Gracias, feliz tarde, feliz noche para todos.